Bueno, por acá estamos con física y vamos a trabajar hoy con fenómenos físicos. Fíjense la imagen que está en el fondo. Es una cuchara que se congela, bien, y este hielo que está acá, fíjense, no se está derritiendo en líquido, sino que sale un humo. ¿Qué significa eso? Esto que está acá es dióxido de carbono. Está tan frío que congela la cuchara. Y el humo que ven es debido a que él, de sólido, pasa directamente a gas, sin transformarse en líquido. No igual que el agua. El agua de sólido pasa a líquido y luego pasa a vapor. El dióxido de carbono CO2 puede pasar directamente de sólido a gas. Ok, ¿cómo se manifiesta la materia? Vamos a iniciar hablando un poquito de eso. La materia se manifiesta a través de la sustancia y el campo. A ver, sustancia y campo. ¿Cómo así? ¿A qué se refieren con sustancia y campo? Vamos a ver. Sustancia es todo lo que vemos a nuestro alrededor que es visible. Tenemos sólidos, tenemos líquidos y tenemos gases en términos generales, ¿no? Ahora, el campo. ¿Se manifiesta a través del campo? Bueno, sí, se manifiesta a través del campo. ¿Y qué es el campo entonces? El campo es, fíjense, campo eléctrico. Ah, campo eléctrico, ahora sí me suena. Es ese campo invisible que se forma a través de los conductores, alrededor de los conductores de electricidad. ¿Ok? Tenemos el campo magnético formado por los imanes y tenemos el campo gravitacional. El campo gravitacional, que es aquel campo que atrae todos los objetos al centro de la Tierra. Y tenemos también el campo electromagnético, también es un campo. Son campos porque no podemos verlos, así como vemos la sustancia es visible, palpable, mientras que los campos se sienten, pero realmente no se ven. Sin embargo, esa es la forma en la que la materia puede manifestarse. ¿Bien? Tipos de fenómenos que podemos encontrar, los vamos a clasificar en 4. Fenómenos químicos, fenómenos naturales, fenómenos biológicos y fenómenos físicos. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. Fenómenos químicos, ya tenemos idea, y físicos porque hemos visto propiedades físicas y químicas. Pero ¿qué son fenómenos naturales? ¿Qué son fenómenos biológicos? Vamos a ver un poquito de eso. Fenómenos biológicos. Estos fenómenos donde se crea o se reproduce la vida. Está relacionado también con todos los procesos biológicos internos de los seres vivos, animales o vegetales. Algunos ejemplos, bueno, vamos a verlo gráficamente. A ver, miren, por acá tenemos una plantita creciendo, era una semilla y ahora se está transformando en una planta, en un árbol. Entonces es un proceso biológico, un fenómeno biológico. Tenemos por acá, miren, estos insectos que están transformándose para salir volando, para transformarse en algo más. En este proceso también podemos hablar de un proceso biológico porque es algo que ocurre de forma biológicamente natural. ¿Qué tenemos por acá? El óvulo y un espermatozoide. Es la forma en la que ocurre la reproducción. Nosotros eh, comenzamos a existir de esta manera, ¿no? El óvulo de nuestras mamás, el espermatozoide de nuestros papás, y ocurre la unión y acá dentro del óvulo ocurre la magia. Comenzamos a formarnos nosotros célula a célula. Es un proceso biológico hermoso. Por acá tenemos, fíjense, este lagarto que le han cortado su cola y su pata. Bueno, ellos tienen la capacidad de regenerarse. Entonces es increíble la naturaleza. Este proceso biológico consiste en que toda esta cola que se le ha caído él le puede volver a salir. Y no solo eso, sino que muchas veces ellos utilizan la cola como señuelo. Viene un depredador y ellos le colocan la cola, el depredador se come la cola y ellos sobreviven. Es un mecanismo de defensa. Y por supuesto acá está el nacimiento. Un bebé naciendo, por acá se ve su cordón umbilical. Es un proceso biológico natural. Y por acá, cuando nacen los animales, por supuesto, por acá tenemos una cantidad de conejitos, fíjense, recién nacidos, ahí está el pelo de la coneja y están ellos. Una sola coneja puede tener hasta 12 conejitos. Hermoso. Todos estos son procesos o fenómenos biológicos. Vamos a hablar un poquito de lo que son los fenómenos naturales. Estos fenómenos donde no interviene el hombre, ocurren en la naturaleza de forma espontánea y natural. Vamos a ver, como por ejemplo los relámpagos y los rayos. Los relámpagos son este golpe luminoso que ocurre en el cielo y los rayos ya son esta columna eléctrica
que une el cielo con la tierra. Bien, este es un proceso natural porque no hay la intervención del hombre. La naturaleza lo da por sus propias fuentes. Ocurren ciertas características en el ambiente, en las nubes, en la tierra, para que ellos ocurran. Bien, otro ejemplo, los terremotos. Recuerden que nuestro planeta es dinámico. Los terremotos también es un fenómeno natural, a veces catastrófico, otras veces no. Acá, por supuesto, en Perú, hay muchos temblores mínimos, menores, que no causan grandes daños. Pero los terremotos son fenómenos naturales. Los tsunamis o los tsunamis, cuando una ola aborda la tierra, y es catastrófico en realidad. Muchas veces ocurre por terremotos en el océano, levantan estas olas. Bien, las grandes, cuando los vientos soplan enormemente, se dan los huracanes. Y fíjense cómo acá cómo se está azotando la costa con este fuerte viento. Bien, por acá también tenemos los tornados. Los tornados ocurren, bueno, por un movimiento del viento también en forma circular, descendente. Por ahí está, es increíble. Son fenómenos naturales. Bien, vamos a ver los fenómenos químicos, aunque ya hemos visto en otros temas, vamos a reforzarlo. Un fenómeno o cambio químico es la alteración de la estructura molecular que sufre la materia. Puedes observar un ejemplo de cambio químico cuando quemas una hoja de papel. El papel modifica su composición química y por ende sus cualidades químicas. La materia entonces se transforma en un fenómeno químico. Ocurre transformación interna de la materia. Cambia su estructura interna. Propiedades químicas se refiere a la capacidad que tienen los objetos para cambiar su identidad básica. Por ejemplo, es característico que el alcohol arda, que se prenda en fuego, que el clavo se oxide, la oxidación de los metales y la combustión de la gasolina u otros productos combustibles. Fenómeno físico. Un fenómeno o cambio físico es toda transformación que sufre la materia de manera que la estructura molecular de los materiales no se altera y sus cualidades persisten aún después del cambio. Por allí tenemos el ejemplo del papel. El papel, si tú lo arrugas, sigue siendo papel, cambia su forma externa, pero molecularmente, internamente, sigue siendo papel. Fenómeno físico, entonces. La materia no se transforma internamente. Propiedades físicas se refiere a aquellas propiedades que nos permiten descubrir el aspecto de un objeto, por lo que no implica cambio alguno en otra sustancia. Es decir, la sustancia original sigue siendo la sustancia original. Quizás hayan algunas modificaciones externas, pero sigue siendo la misma sustancia. Su dureza es la misma, su color es el mismo, tenacidad, olor, sabor, punto de fusión, punto de ebullición, estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso para el mismo material, y su densidad siguen siendo las mismas. Estas son las propiedades físicas, entre otras. Por ejemplo, el yodo se convierte en vapor sin pasar por el estado líquido cuando se calienta, pero el agua sólida o hielo se transforma en agua líquida antes de evaporarse. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de fenómenos físicos para profundizar un poco más y reforzar estos conceptos. Por ejemplo, como fenómenos físicos tenemos hervir o hacer ebullir alguna sustancia, lanzar los sonidos, derretir algo o fundirlo, romper o destruir, doblar. Todos estos son fenómenos físicos porque no cambia la estructura interna de la materia. Vamos a ver algunos más. Golpear cualquier cosa, hacer polvo algo como las harinas que se hacen polvo para comerlas, o la tiza que también se hace polvo, la conducción de electricidad, el campo magnético o también el campo gravitacional, dejar caer algo, correr, caminar, la condensación, todos son fenómenos físicos. De hecho, todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Congelar o solidificar, vaporizar o evaporar, diluir, mezclar o combinar, respirar, hablar, masticar o pintar. Todos estos que están acá son fenómenos físicos porque en estas propiedades no hay cambio de la estructura interna de la materia. Repito, los cambios de estado son cambios físicos. No vayan a confundirlos, ¿bien? Vamos a ver algunos ejemplos de fenómenos químicos y vamos a ver la diferencia con los anteriores. Vamos a ver. Fenómenos químicos. Tenemos la oxidación, la corrosión,
la fotosíntesis, la fermentación, los agriados, la descomposición de alimentos, la putrefacción de alimentos, la combustión, la formación de nuevos compuestos químicos a través de reacciones químicas diversas, la neutralización de la acidez, por ejemplo, estomacal. Esto puede ocurrir en cualquier tipo de materia, no solamente en los seres vivos, sino también en las materias inertes, o sea, en el hierro, en el vidrio, etc. Y la digestión también. Todos estos son fenómenos químicos porque hay transformación interna de la materia. Algunas características típicas de los cambios químicos. Bueno, hay cambios energéticos. ¿Qué es eso? Que absorbe o libera energía, que se calienta o se enfría, en otras palabras. Pues. Cambia la composición de la materia interna. Puede haber cambio de color, es posible. Algunas reacciones químicas generan cambio de color. Existen cambios en sus propiedades y a veces se forman precipitados, que no es otra cosa que cuando uno o dos líquidos se me forman unos sólidos en el fondo. Eso se le conoce como precipitados. Vamos a reforzar entonces, a repasar todo lo que hemos visto. Fenómeno físico es el fenómeno en el cual la materia no sufre cambios en su estructura interna. Ok, vamos entonces. Algunos ejemplos. Romper una botella o hacerla añicos. Cambio de posición de un lugar a otro, ya sea de arriba hacia abajo o adelante atrás. Son fenómenos físicos. Estirar, deformar, son fenómenos físicos, como un resorte, por ejemplo. Golpear, deformación a través de los golpes, es cambio o fenómeno físico. Doblar un pedazo de cartulina o doblar cualquier cosa, fenómeno físico. Introducir una cuchara en un vaso de agua, ¿ok? Es movimiento. Entonces simplemente es un cambio o un fenómeno físico. Bien, propagación de la luz en línea recta. Todo lo que es luz, sonido, son fenómenos físicos y también todo lo que es gravitación y gravedad. Algunas definiciones importantes que debemos conocer son, por ejemplo, la materia es todo aquello que existe independientemente de nuestros sentidos. Es decir, a veces no lo vemos con nuestros sentidos, pero igual existe. Algo así como el campo electromagnético, el campo magnético, el campo gravitacional. No lo podemos percibir con nuestros sentidos, pero existe. Y si existe, es materia. La materia se manifiesta a través de la sustancia y el campo. Recuerden que la sustancia, sólido, líquido, gaseoso, cualquier cosa a nuestro alrededor que podemos percibir, y el campo, aquellos que no podemos percibir con nuestros ojos, pero sí tiene un efecto y también es materia. Fenómeno es todo cambio que experimenta la materia. Fenómeno físico es cuando la materia no experimenta cambios en su estructura interna. Fenómeno químico es cuando la materia sí experimenta cambios en su estructura interna. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que lo producen. La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, infrasonido u ultrasonido, a través de ondas. Bien, el calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura o a veces disminución